A ver, filosofemos un poquito. ¿Qué es un glaciar? ¿Qué tan grande o pequeño puede ser un bloque de hielo para considerarse un glaciar? ¿Acaso el hielo de mi vaso con agua lo es? Hoy continuamos nuestra serie por el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, adentrándonos más en este fascinante tema que nos afecta a todas las personas sin importar dónde vivamos. Sí, así como lo escuchaste, a todas las personas en todas partes del mundo nos afecta. Los glaciares no solo son importantes para los países en los que estos se encuentran, sino que también tienen un impacto directo en fenómenos globales, tales como el aumento del nivel del mar, el calentamiento global, el calor que sentimos en pleno octubre, los gases de efecto invernadero, las sequías extremas y muchas otras consecuencias, justo como nos comparte nuestro invitado del día de hoy. En este episodio hablamos con el doctor en ciencias geológicas y glaciólogo argentino Lucas Ruiz. Lucas nos cuenta más sobre la historia, filosofía, política y ciencia de los glaciares y cómo fue su camino hacia la glaciología, de ver glaciares desde su ventana cuando era pequeño hasta poder hacer expediciones sobre ellos para estudiarlos, aunque ese no fuera el plan inicial. Acompáñanos a recordar que está bien tener dudas, que el networking nos puede abrir puertas que no imaginábamos, lo importante que es rodearse de personas que comparten nuestros intereses y pasiones y que los glaciares de cualquier tamaño son importantes para todas las personas. Sin más, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, No solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, Lucas. Es un placer tenerte por aquí en Epistemas. Estamos muy emocionadas de hablar hoy contigo más sobre los glaciares andinos, argentinos, patagónicos en general y otras áreas en las que has trabajado. Y antes de empezar a meternos de lleno a la glaciología, hay una pregunta con la que nos gusta empezar todos nuestros episodios y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Lucas Ruiz? Bueno, yo básicamente, obviamente soy de Argentina, vengo de un pueblo muy pequeño en la Patagonia, rodeado de montañas, con glaciares. Entonces mi amor por la montaña y esos paisajes lo llevo desde muy pequeño. Así que por un lado soy eso, soy un apasionado de las montañas. También asociado a eso estudié geología, así que soy geólogo de la Universidad de Buenos Aires. Después hice un doctorado dentro del marco de las becas de CONICET en Argentina para especializarme en cuestiones más asociadas a los glaciares, al permafrost. Y desde hace más de 15 años me dedico justamente a la glaciología. Hoy en día soy investigador independiente de CONICET en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que está en Mendoza, Argentina, al pie de los Andes, justamente en la parte más alta de los Andes, donde está la Concagua. Y desde este año, en el 2025, estoy trabajando como consultor, como glaciólogo, en una consultora ambiental en Chile, una de las por ahí más conocidas en el ámbito de la glaciología y la criósfera, que se llama Geoestudios, donde trabajo glaciólogo, estudiando glaciares asociados a proyectos de energía en Chile. Wow, realmente han sido glaciares desde el principio. Tengo la duda, digamos, normalmente he estado familiarizada con casos en los que cuando tienes la montaña y tienes los glaciares cerca, pues practicar como deportes tipo esquiar o snowboard o este tipo de cosas que te acercan más a la montaña y a lo frío es algo como natural o normal, ¿verdad? No sé cuál fue tu caso o cómo te gustaba explorar estos ambientes cuando eras más pequeño. Bueno, obviamente que cuando uno vive al lado de la montaña se genera una sinergia muy interesante. O sea, no conozco a nadie que sea de esa región o que sea de regiones de montaña que no vaya a la montaña. Después estará bien a qué te dedicarás o qué harás, si no, si serás simplemente alguien que le gusta admirarla y estar en sus paisajes y sentir su energía y ver la flora y la fauna, o por ahí serás más intrépido y te gustará irte para arriba y ponerte en situaciones de riesgo para tratar de llegar a las cumbres. Y ese siempre fue mi caso.
desde muy, muy pequeño tengo recuerdos con mis amigos de hacer excursiones que hoy en día, bueno, yo hoy en día una de las cosas que me olvidé de mencionar, también soy padre de dos niños, Bruno y Tomás, de 12 y 9 años. Así que hoy en día no me animaría a incentivar a mis hijos a hacer las locuras que hacía yo a sus edades. Mejor que las hagan y como hacía yo, no me cuenten a mí. Pero sí, desde muy pequeño nos gustaba mucho, digamos, la teníamos muy cerca, la montaña, a las paredes verticales, entonces intentar escalar o escalar directamente y subir fue algo casi instintivo para nosotros, y era lo que por ahí había para hacer. Y con respecto a los glaciares, sí, creo, o sea, obviamente una vez que empecé a conocer qué eran los glaciares y demás, me di cuenta que desde la ventana de mi casa veía glaciares, lejos, allá en la montaña, pero estaban los glaciares. Pero tengo recuerdos de muy chiquito, de ir con mis padres a pasear por la montaña y que me dijeran, mirá, allá hay un ventisquero, allá hay un glaciar colgante, allá hay, eso es hielo y ese tipo de cosas. Pero bueno, después ¿cómo sería? El bichito profesional o la vocación me surgió cuando entendí que el paisaje que estaba viendo, con el que me había formado, crecido, era un paisaje modelado por los glaciares. Y eso me fascinó. O sea, entender que todos los valles, que todos esos lagos, todas esas laderas y todo eso había sido moldeado por el paso del hielo, por el flujo del hielo, fue algo que me llevó justamente a tratar de entender mejor la física, la dinámica y cómo los glaciares terminan dando origen al paisaje actual hoy en día de gran parte de la cordillera de los Andes. Qué bonito, la verdad me llama la atención justo cuando mencionaste este término, mencionaste dos palabras o dos términos que no conocía, de que tus papás te decían, este es este tipo de glaciares, es este tipo de como estructura, ¿no? Y me encanta siempre cómo las palabras como forman justo pues lo que conocemos, cómo nos relacionamos con nuestro entorno y cómo les llamamos tanto a las cosas como paisajes y personas, ¿no? A mí me encanta el poder que tienen las palabras, ¿no? Pero dentro de esto que nos explicabas, aún así no significa que todas las personas por vivir en un paisaje formado por glaciares o por volcanes, o sea, todos nos desarrollamos en algún lugar que tiene alguna historia geológica. Aún así, no a todas las personas nos interesa ir a estudiar geología, o no a todas las personas como que desde chiquitos reconocemos, ah, la ciencia es una opción, ¿no? ¿Cómo fue que tú entonces, desde estar enamorado con lo que te rodeaba, con los paisajes en los que creciste, ¿cómo conociste la ciencia como opción de algo que podías estudiar? ¿Es esto algo que tu familia hacía o fue en el colegio o cómo fue tu... Digamos, yo le doy mucho, digamos, por un lado la curiosidad, viste esa curiosidad de niño que uno tiene, era el típico que recibía el juguete nuevo y lo primero que hacía era agarrar un destornillador y lo desarmaba para ver qué había adentro. Después no lo podía volver a armar, mis papás se enojaban conmigo y me decían, rompía todo, ese tipo de cosas. Pero siempre tuve mucha curiosidad y creo que nunca la perdí, todavía la sigo teniendo y sigo teniendo esa fascinación por el descubrir, por el conocer algo nuevo. Creo que en general eso es algo que compartimos la gente que se dedica a ciencia, ya sea geología o no. Iba a hacer un chiste, ¿cómo no querés estudiar geología si sos niño? O sea, hoy en día la mayoría de los niños, a los 4 años todos queremos ser paleontólogos, básicamente, pero bueno, algunos, en mi caso, queríamos ser geólogos. No, en realidad la geología y sobre todo la ciencia me viene por ahí un poco más tarde, pero sobre todo eso, yo siempre destaco eso, que siempre fui una persona muy curiosa, con muchos deseos de aprender, de conocer. Y después sí, en la secundaria tuve un par de profesores, no específicamente el de física o por ahí una profesora de química, alguno de física, alguno de matemática, alguno de historia, que me fueron llevando a entender que existe el método científico y que a partir de probar hipótesis, de hacer estudios y demás, uno va descubriendo y entendiendo no el mundo, sino cómo funciona el mundo, y eso me parecía algo mágico para mí, poder decir, bueno, esto funciona de esta manera, esto como les decía, este paisaje tiene evidencias del flujo del glaciar, porque mirá cómo está esa montaña, mirá cómo está esa ladera, mirá esa colina que hay allá, eso fue modelado de alguna manera por el flujo del hielo, por tal o cual proceso. Así que cuando llega el momento donde uno tiene la posibilidad, como era mi caso, de elegir continuar con una carrera universitaria,
me dediqué, digamos, me volqué hacia las ciencias naturales o exactas, y la geología era como que me cerraba por muchos lados, ¿no? Estaba, por un lado, esto de que iba a haber física, que iba a haber química, que iba a haber ciencias duras y esto de método científico y descubrir y probar hipótesis. Y por otro lado estaba toda la parte que tiene la geología de la exploración, de ir y estar en un lugar y que no haya nada ni nadie alrededor y caminando solo tratando de encontrar algo que resuelva el acertijo, ¿no? Así que sí, fue como que la geología cerró por ese lado y después también creo que la Universidad de Buenos Aires tiene ese magnetismo ahí adentro, que obviamente creo que todas las universidades lo tienen, pero bueno, en mi caso la Universidad de Buenos Aires, viniendo de un pueblo muy pequeño, o sea, yo soy de un pueblo del sur de la Patagonia Argentina que cuando yo vivía ahí tenía menos de 30.000 habitantes, nos conocíamos todos, era muy pequeño, la escuela era, la profesora que yo tenía en la escuela conocía a mis padres, la directora eran íntimas amigas de mi mamá, o sea, era como una comunidad muy pequeña y de ahí pasar a la mega urbe, a la mega universidad fue por un lado un gran desafío, pero también algo muy estimulante para el desarrollo del conocimiento. Tener de repente todo ese acceso fue como, wow. ¿Y cómo fue esa relación, digamos, ese cambio, ese wow del pueblo a la ciudad y a la universidad ya con, pues, que tal vez tus papás no conocían a la directora de la universidad, a la rectora, etcétera? ¿Cómo fue también el cambio que viste, me imagino, con la relación de las demás personas ya en la ciudad con los glaciares? Y ahí en ese momento no estaba por ahí tan enfocado únicamente hacia los glaciares, no es que entré a estudiar geología pensando en después dedicarme a los glaciares, pero uno va, digamos, creo que todo el mundo lo hace, uno va encontrando su lugar, o sea, la ciudad de Buenos Aires es una gran urbe donde uno es completamente anónimo y donde uno puede pasar todo el día viendo millones y millones de personas sin que ninguno te mire ni siquiera a los ojos, como puede pasar en todas las ciudades del mundo, pero también uno va haciendo sus guetos, sus lugares, y obviamente en la facultad uno se hace muy amigo de sus compañeros, sobre todo este tipo de carreras donde uno realmente nosotros teníamos una carga horaria que era, creo que hoy en día si la siguen teniendo los admiro porque ha cambiado mucho la forma de estudiar, pero en ese momento pasábamos todo el día en la facultad. Arrancábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 6 7 de la tarde, y en el transcurso, en las horas entre cursadas, porque había, obviamente, estábamos cursando todo el día, pero como la ciudad universitaria en Buenos Aires está lejos de la ciudad, qué sé yo tenía suerte y solo tenía que viajar 40, 50 minutos, pero tenía compañeros que viajaban 2 horas para llegar a la universidad. Entonces realmente llegaban con la mochila, con el mate, con todo para pasar el día en la universidad. Así que ahí eran rondas de mate, de charlas, de ping-pong, de estudio, de todo. Entonces, por un lado te vas familiarizando con tus compañeros y después también, a mí, como siempre me gustó la montaña, encontré en Buenos Aires un club de escaladores cercano a mi casa, que tenía también ese refugio donde todos los días podía ir a practicar el deporte que me gustaba y encontraba gente que tenía la misma motivación o los mismos intereses. Y entonces uno, de esa manera, uno como alguien del interior, muy pequeña, que por ahí no está acostumbrado a esa dinámica, puede sobrevivir porque de repente encuentra esa familiaridad de los intereses en común, tanto de la escalada o el deporte, como también de esto, de lo que estás estudiando y conociendo. Y en mi caso, por ejemplo, mis padres fueron a la universidad, pero no terminaron ninguno. Entonces no tenía por ahí esa cercanía al mundo universitario, de decir, bueno, mis padres me comentaban de su vida universitaria y demás, y yo porque fueron muy poco a la universidad y después se dedicaron a otra cosa, los dos se desarrollaron en otros aspectos de su vida, pero sí tenía amigos en la facultad, que no solo ellos estaban en la universidad, sino que sus padres eran universitarios, y muchos de ellos, sus padres eran geólogos, algunos eran incluso hasta investigadores. Entonces, también para mí eso era muy fascinante, encontrarme con una familia donde todos hablaban de geología, y él sabía ya y tenía libros en su casa, y era como, wow, vamos a la casa de tal, que tiene libros, que tiene mapas, y así que era muy interesante.
Qué genial realmente que pudiste acercarte a estos ejemplos y conocer eso que ya habías visto, ¿verdad? Por las ventanas de tu casa de otra forma. Y realmente también resalta mucho la importancia de encontrar tu comunidad de gente, ¿no? Tu grupo de amigos, tu grupo de amistades que te ayudan a seguir explorando las cosas que te gustan. Pero mencionaste algo que me llamó la atención y es que dijiste que cuando empezaste a estudiar geología, realmente no te veías estudiando glaciares después. ¿Qué te mirabas Es haciendo que cuando empezaste? sí, yo, digamos, siempre supe que cuando entré a la carrera era como, bueno, voy a ser un científico. Voy a ser científico, quiero hacer ciencia. La geología tiene ese mix de ciencias duras o de métodos de ciencias duras, pero también de mucha exploración, mucha naturaleza. Y no, digamos, no había un referente en la universidad que estudiara glaciares, que uno dijera, bueno, está esto también, está esta alternativa, pero sí había todo un grupo que se dedicaba a algo que para mí, bueno, Rana va a coincidir conmigo, que es la parte de la sedimentología, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el transporte de sedimentos y cómo los ríos, cómo los mares, cómo van generando sus ambientes, no sus ambientes naturales bióticos, sino sus ambientes del paisaje. Siempre volvemos a lo mismo, el paisaje, las formas que tiene el paisaje. Y hablando con esos profesores, me dijeron que tenían una expedición, así una salida de campo a Patagonia, muy cerca de Esquel, donde estaba yo, y que yo volvía obviamente en los veranos, no me quedaba en Buenos Aires, volvía a mi pueblo, y me dicen, si querés participar, más o menos en tal fecha, te pasamos a buscar por Esquel y te venís con nosotros unos días a recorrer ahí esa zona de la Patagonia con nosotros y nos ayudás en las tareas de campo. Y me acuerdo que sí, que estuvo buenísimo esa primera campaña, se extendió al final, llegué como 2 o 3 semanas tarde al primer cuatrimestre de la universidad porque estaba con este grupo de investigación, los profesores me querían matar porque era como, Con buena bueno, excusa. llegaste. Sí, para mí era una excelente excusa, yo pensaba que me iban a recibir como un héroe diciendo, mirá, primer año de la facultad y ya estaba trabajando y todo lo contrario, los profesores me querían matar, me decían, vas atrasadísimo, me dicen, no, no sé si vas a llegar a cumplir para el primer cuatrimestre y sí, bueno, me costó bastante ese primer cuatrimestre, pero me permitió justamente entrar de lleno, como en el primer año ya, a participar en un grupo de investigación y ver esa cocina que hay atrás de cómo se genera el conocimiento científico y no lo solté más. Como ya te hemos compartido en muchos episodios de Epistemas y como has escuchado directamente de tantas personas profesionales en las STEM, los retrasos académicos no son del todo malos. No es el fin del mundo cuando nos tropezamos académicamente y mucho menos si ese tropiezo o atraso fue por decirle que sí a otras enriquecedoras oportunidades como esta. No solté más hasta que terminé la universidad, pero una de las cosas que sí me di cuenta era que no quería vivir en Buenos Aires. Entonces tuve ese dilema de decir, bueno, me encanta la ciencia, me encanta la geología, pero no quiero vivir en Buenos Aires, no quiero pasar mi vida acá viajando 45 minutos hasta la universidad, estando ahí, teniendo que planificar campañas al otro lado del país. Entonces tuve como ahí la típica que es en general cuando uno termina la carrera y te está yendo bien, en general, y estás en un grupo de investigación ya colaborando como estudiante de grado, bueno, venía a hacer el máster, venía a hacer el doctorado con nosotros, seguimos trabajando juntos. Bueno, yo dije que no a esa opción y me dediqué digamos, cuando terminé la facultad, conseguí un trabajo porque como geólogo es bastante sencillo en ese momento, había bastante oferta. Conseguí trabajo, junté un poco de plata y me fui a viajar por Patagonia con unos amigos a escalar. Agarramos el auto y nos fuimos así de viaje, a escalar por varios lados. Y ahí conocí ahora que es un gran amigo mío y colega, que en ese momento era un francés, nada más. Nada, lo conocimos en Bariloche, interactuamos un poco, después seguimos viajando más al sur, nos volvimos a encontrar en Chaltén y un día estábamos en un bar, codo a codo, con los franceses estos, así que nos pusimos a charlar de la vida, de qué hacía uno, qué el otro, y él me dice que era glaciólogo
que estudiaba glaciares, que estaba haciendo su doctorado, estudiando las variaciones de los glaciares en Bolivia. Y entonces le digo, wow, qué bueno, ¿y cómo hago? ¿Qué sé yo? ¿Conoces algún glaciólogo en Argentina? Alguien, y me dice, mirá, glaciólogo no, pero conozco a alguien que se dedica a estudiar las variaciones de los glaciares como hago yo, que se llama Ricardo Villalba, que creo que está en Mendoza, me dice. Ah, ok, bueno. Tenía una libretita en ese momento, me acuerdo, donde iba anotando y haciendo dibujos, qué sé yo, de mi viaje, qué sé yo, y entonces anoto ahí Ricardo Villalba. Cuando se me termina la plata del viaje, que tenía que volver, no había todavía terminado de rendir la tesis, pero ya la había entregado, o sea, era cuestión de que digamos, me entregaran las devoluciones, hacer las correcciones y ya tendría mi título, entonces ya estaba casi, ya era un geólogo. Entonces, la forma más fácil y más rentable para mí era volver a Buenos Aires a buscar trabajo en Buenos Aires, porque era, por un lado, las grandes compañías están en Buenos Aires, ya tenía algunos contactos y qué sé yo. Así que me volví a Buenos Aires y mientras buscaba trabajo como geólogo, me pongo a buscar a ver quién era este famoso Ricardo Villalba. En ese momento no había páginas web muy desarrolladas, no existían las redes sociales. Es más, yo no tenía teléfono celular ni nada. Por ahí no fue hace tanto, pero parece como la prehistoria. Eh, y lo encuentro a Ricardo Villalba y veo que estudiaba los glaciares que yo conocía de chiquito. Los glaciares del Tronador, los glaciares del Torrecilla en el Parque Nacional Los Alerces, que tenía estudios sobre los bosques de alrededores de Esquel y qué sé yo, y digo, wow, esto es una señal. Le escribo a Ricardo Villalba y le digo si le mando mi CV, le digo si estaba buscando gente para estudiar, qué sé yo, los glaciares de esta zona, qué sé yo, y me contesta y me dice, sí, qué bueno, siempre nos hace falta justamente gente que esté en otras áreas y geólogos no tenemos muchos y no sé qué. Pactamos una entrevista y me hago un viaje a Mendoza a conocerlo, y ahí conocí justamente el Yanigla. Este es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Conocí la gente del Yanigla, conocí otros estudiantes de doctorado, otros becarios que estaban ahí, y el ambiente era hermosísimo, eran, ¿viste? Mucha gente joven, con mucha motivación. Ricardo estaba muy entusiasmado en mejorar sus interpretaciones sobre las variaciones de los glaciares y demás. Así que nos pusimos a idear un plan de doctorado, presentamos ese plan de doctorado y bueno, Argentina tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero bueno, justamente tiene estas becas que son buenísimas porque te permiten desarrollar tu carrera en Argentina, en una universidad nacional, pero vos la presentás digamos, la presentación la haces en junio, los resultados los tenés en diciembre. O sea, 6 meses tenés que esperar el coso. Entonces, en esos 6 meses fue como, bueno, ojalá que salga, dale, listo, chao, me volví a Buenos Aires. Conseguí trabajo en Buenos Aires, me pongo a trabajar en una compañía en Buenos Aires y bueno, ya estaban trabajando, haciendo digamos, mis primeras armas en esa compañía. Y cada tanto mandábamos un mail con Ricardo y con el otro director que es Darío Tromboto, como para no perder ahí el contacto. Y me acuerdo, no me olvido más, el 31 de diciembre me llega un mail de Ricardo Villalba diciéndome, te salió la beca. ¿Te Y puedo digo, preguntar ah, qué qué año bueno. era? Eso fue 2007, perdón. Ah, ok. 31 de diciembre de 2007, estábamos ahí por festejar Año Nuevo, había ido, parte de mi familia estaba viviendo en Buenos Aires, entonces estaba con ellos, y digo, bueno, listo, ya está, me voy de Buenos Aires, conseguí trabajo, otro trabajo, haciendo otra cosa. Así que nada, renuncié a mi trabajo, tuve ahí como unas rispideces porque había entrado hacía muy poco, entonces me dijeron, no estás seguro de lo que querés hacer, no sé qué, bueno, sí, obviamente que sí, obviamente que no, pero bueno, igual lo quiero hacer, nunca se sabe. Así que me fui, me mudé a Mendoza y ahí justamente es como que por un lado pude aplicar en mi carrera lo que había aprendido en la universidad, en la parte de sedimentología, en la parte más de paisajes, y aprendí todo el mundo nuevo de la glaciología que no había visto en la universidad. Y bueno, fue como fascinante para mí. Fue un momento muy, digamos, de gran expansión de la glaciología, porque fue
Justo yo entro también como becario cuando empieza toda la discusión en Argentina sobre la ley de glaciares y se termina de promulgar la ley de glaciares. Comenzamos con la tarea de armar el primer inventario, los primeros monitoreos. Así que mi experiencia como estudiante de doctorado fue Qué súper buen estimulante. momento. Sí, con muchos desafíos, muchas responsabilidades mixtas. No era solo mi tema de estudio, sino que teníamos que hablar con la prensa, teníamos que hablar con legisladores, defender el proyecto. O sea, fue un crecimiento exponencial en muy pocos años. Y antes de terminar ya mi carrera digamos, mi doctorado, ya estaba súper claro que lo que quería hacer era esto, dedicarme a la glaciología, ser investigador de CONICET, y sobre todo dedicarme no solo también a estudiar los glaciares y a comprender y a aportar información crítica para el desarrollo de la zona de montaña, sino también a aportar al desarrollo de la ciencia en sí, a la formación de recursos humanos. Es así que yo termino el doctorado en el 2013 y en el 2014 hacemos la primera edición de un curso de glaciología que se viene dando desde el 2014, cada 2 años, que es el curso de glaciología de los Andes del Sur, donde vienen estudiantes de todos lados de Latinoamérica, y es el primer curso que hay de glaciología enfocado específicamente con ejemplos de la región de los Andes. Hoy en día ya hay otros cursos en otras universidades, hay mucha más oferta, por suerte, ha ido creciendo, pero fuimos como una primera semillita y apenas habíamos terminado, bueno, en mi caso y en el caso de un colega mío con el que hemos trabajado mucho tiempo y que nos conocimos así al inicio de la beca, que es Pierre Pitt, que es otro investigador del grupo. Así que desde el inicio, o sea, desde que terminamos el doctorado, comenzamos con esta idea de que la glaciología tiene que crecer en nuestra región, que es importante que cada vez más gente se dedique justamente al estudio de los glaciares. Qué buenísimo, Lucas, qué gran historia y resalta mucho la importancia justo del networking, ¿no? Y el hacer preguntas de, mira, ¿conoces a alguien? Mira, o sea, el aventarnos y las puertas que eso puede abrir, ¿no? Más adelante o cuando terminemos, más bien te pedimos la información de ese curso para dejárselo a quienes nos escuchan en las notas del episodio, pues si a lo mejor a alguien le interesa para que pueda ir a averiguar cómo participar. Y con esto que nos decías, Buenísimo. tal vez ya como empezando muchísimo más de lleno con la glaciología como tal y tu trabajo en campo y lo que haces y lo que has hecho, te preguntaba precisamente por el año, cuando me dijiste 2007, cuando estabas empezando todo esto con el doctorado, porque justo estábamos leyendo y me encanta que lo mencionaste despuesito. Mi pregunta empieza por la Ley de Protección de los Glaciares de Argentina, que si tengo entendido empezó en el 2010 o algo así, por ahí. Y eso también como dio Sí. la necesidad o la iniciativa de crear este inventario de glaciares y tú fuiste parte de ese equipo del inventario y el constante monitoreo de los glaciares, ¿no? De cómo se van moviendo los glaciares. ¿Nos puedes compartir un poquito sobre eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el monitoreo de glaciares? O sea, aquí creo que las tres tenemos un poquito la noción de que hoy día incluso hay formas satelitales, pero luego leyendo, o sea, ¿qué tan fácil es eso? Sabemos que tú haces mucho trabajo de campo, entonces nos interesa también conocer como esas experiencias cercanas al peligro que nos mencionabas antes y nos puedes contar. Prometemos no enviarle esto a tus hijos, pero ya a quien se lo Para compartas que tú, no no lo están tomen de nosotras. ejemplo. Pero compártenos un poquito sobre esa parte, o sea, ¿cómo empezaste a hacer un inventario de glaciares en un país? Hay varios aspectos ahí. Uno es la cuestión legislativa, que obviamente no es solo una cuestión, o sea, no es solo abordable desde el punto de vista de la academia o de la ciencia, sino que entra la cuestión legislativa, el poder político y sobre todo la presión social, ¿no? La ley de glaciares necesitó de esas tres grandes áreas, podemos decir, apuntalarse en la ciencia, donde los conceptos se trabajaron desde la academia y se trataron de transmitir al poder legislativo o a los diputados en ese momento que querían apoyar o desarrollar esta ley. Y después estaba la presión social o el consenso de cierta parte de la ciudadanía de la necesidad de proteger estas fuentes de agua, ¿no?
Entonces, eso dio como resultado la ley que tenemos hoy en Argentina, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Se debería ir ayornando al avance del conocimiento, pero hoy en día en Argentina no está dado el consenso político y social para realizarlo, lamentablemente. Pero sí que nos dio la oportunidad, justamente como vos decías, de hacer por lo menos el primer inventario nacional de glaciares a lo largo de todo el país y sentar las bases de que a lo largo de toda la cordillera de los Andes en Argentina hay glaciares y por lo tanto existen estas reservas de agua que aportan agua, regulan el recurso hídrico y por lo tanto, para comprender qué está pasando con el agua o qué va a pasar con el agua en esas regiones, es importante tener en cuenta a los glaciares. Digo, les guste o no, porque hay muchas veces donde la misma presión de la industria, sobre todo muchas veces la industria minera, preferiría decir, no, eso es un territorio inerte, que no tiene nada, que no sirve para nada, y nosotros vamos a poner un desarrollo económico, y muchas veces no, ahí hay una fuente de agua, necesita ser cuidada y protegida, y la vamos a necesitar para el futuro. No solo necesitamos los minerales, como puede ser el cobre para la transición energética, sino que también necesitamos el agua para sostener nuestras economías regionales, nuestra población. Entonces, existe ese conflicto y no hay que negarlo. Sobre todo creo yo que lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años es que no hay que negar que existe ese conflicto, sino que justamente tenemos que ser lo suficientemente responsables como para decir, existe este conflicto, lo vamos a abordar de la mejor manera posible. Y después está el tema de lo que vos mencionabas, el monitoreo, que justamente es por ahí lo que más he desarrollado yo en mi carrera, que tiene esa parte de que nosotros podemos hoy en día como analizar qué está pasando con los glaciares a partir de toda la información que nos proveen los satélites que están alrededor de la Tierra. Y es increíble la información satelital que obtenemos hoy en día. Hoy en día es fácil obtener una imagen casi al minuto de un determinado lugar del planeta. Hay satélites de acceso libre o información de acceso libre que nos permite entender los cambios que hay en los glaciares a escala global, pero con un nivel de detalle que cuando yo empecé mi doctorado era inimaginable. Y todo eso está apoyado, por más que hoy en día parezca muy alejado, en esas pequeñas y pocas mediciones de campo que se han ido realizando desde los albores de la glaciología hace más de 100 años. Si no fuera porque nosotros, o porque los glaciólogos y las glaciólogas fueron a los glaciares, hicieron mediciones puntuales y se llevaron todo el equipo en la espalda, o ahora por ahí con más recursos en helicóptero y demás, pero que llegaron hasta esos lugares inhóspitos que son los glaciares y comenzaron a hacer esas mediciones, no tendríamos hoy en día todo ese aparato o toda esa infraestructura satelital que nos permite hoy en día monitorearlos, porque fue a partir de comprender cuáles son los procesos que ocurren en los glaciares y cómo medirlos, que nosotros pudimos desarrollar las técnicas satelitales y hoy en día tener información de lugares que antes para nosotros eran inimaginables. O sea, poder hoy, que yo, por ejemplo, hoy en día podemos cuantificar los cambios de masa glaciar por glaciar en todos los lugares del mundo. Y eso antes era imposible, pero está basado en esas mediciones. Y otra cosa importante de las mediciones que hacemos nosotros en el monitoreo es que justamente esas mediciones son la validación precisa de si los modelos o las mediciones satelitales son buenas o son malas. Porque nosotros podemos tener el modelo computacional basado en la mejor supercomputadora del mundo y nos va a dar el resultado, si queremos, a escala de nanosegundos y micrometros, pero si no está validado, eso no sirve de nada. Y esa validación muchas veces proviene de estos datos que tomamos nosotros en los monitoreos de terreno, que son datos por ahí, ¿qué es esto? O sea, son por ahí 5 datos en un glaciar. No es nada, si uno lo quiere pensar, pero esos 5 datos en un glaciar son por ahí la clave para tener certeza de que lo que estamos haciendo con los modelos, lo que estamos haciendo con la información satelital es verdadera. Y justamente esos datos por ahí son los menos atractivos hoy en día para las agencias internacionales o para algunas líneas de financiamiento, y es ahí donde es clave el rol del Estado, aportando información que es útil para el mismo Estado, para la misma población. El monitoreo que hace el Instituto de Lianigla hoy en día de los glaciares
es clave principalmente para nosotros mismos, para los argentinos, porque nadie va a venir a tomar esos datos. Porque nadie nunca vino a tomar esos datos, ya la historia nos lo cuenta. Nadie vino a hacer un monitoreo de detalle de los glaciares de Argentina. Por más que hoy en día sepamos que los Andes del sur, entre Argentina y Chile, son uno de los principales generadores de agua en el mundo y por lo tanto una de las principales causas por las cuales sube el nivel del mar, y países como Guatemala o El Salvador o otros lugares lo van a sufrir, no van a venir fondos de El Salvador ni de Guatemala a cubrir esas mediciones que tiene que hacer Argentina, porque el agua que viene de los glaciares nutre a los valles y las cuencas de los ríos argentinos. Entonces, es clave eso, y creo yo que hoy en día en Argentina eso está totalmente corrido y estamos hablando de otra cosa, y justamente nos está financiando, nos está apoyando esa información básica y necesaria que se pueda aportar y que se está perdiendo y que justamente nos está haciendo no poder cuantificar, por ejemplo, en el caso de los glaciares, qué va a pasar acá en el futuro cuando esos glaciares o desaparezcan en algunos casos o en algunos casos sean más pequeños. Pero es que estoy impactada porque es como mucha información la que hemos recibido personalmente. Siento así como que, wow, todo lo que se hace, pero eso solo me deja con más dudas. Entonces, entiendo todo el aspecto de los modelos, entiendo la importancia de tener gente real haciendo estas mediciones, no solamente para confirmar que los modelos estén funcionando, sino realmente no podríamos generar modelos si no tuviéramos a gente real que hizo esos datos que utilizamos nosotros para desarrollar después los modelos en un principio, ¿verdad? Entonces, entiendo la importancia. Igualmente entiendo cómo se balancean entre modelos satelitales y el trabajo de campo. Mi pregunta o parte de la curiosidad que tengo también es de las charlas que estábamos teniendo con las chicas antes de entrevistarte es, también he visto que has estado trabajando con fragmentación de glaciares y me da mucha curiosidad que estos modelos pues se alimentan con cierta información. Entonces les pregunté yo a las chicas, ¿qué tan pequeño puede ser un glaciar para entrar dentro de la contabilidad de glaciares? ¿En qué momento se dice, no, este es un pedacito de hielo que no cuenta como glaciar? ¿Cómo meten esa información en los modelos y cómo luego se utiliza para generar esta información? Y solo como comentario al aire, porque decías esto de que Guatemala no va a dar fondos de investigación de glaciares y demás. Yo personalmente creo que gran parte de eso es por ignorancia y por eso también creo en la importancia de que demos y que se dediquen como estos años a los glaciares o años a información que nadie sabe, porque también creo que si supiéramos más personas la importancia de los glaciares de Argentina, podríamos tener modelos como los, yo que sé, bonos de carbono, que en algunos casos funcionan, en algunos no, pues tener algo así también como para glaciares, pero creo que gran parte de por qué no se hace ha de ser más que nada por ignorancia, porque yo personalmente no sabía estos datos que estás dando tú sobre la importancia y lo que aportan al agua potable realmente los glaciares. Obviamente lo fui aprendiendo cuando grabamos el episodio introductorio de glaciares con las chicas, pero bueno, entonces eso es como food for thought que te dejo ahí, si quieres lo comentas o no. Y de ahí mi pregunta sobre qué tan pequeño puede ser un glaciar para lo que tú haces. Sí, antes de entrar por ahí en el tema hasta filosófico de qué es un glaciar y hasta dónde vamos con la definición, volviendo al año de la protección de los glaciares, creo que justamente cumple su objetivo, ¿no? La UNESCO con la WMO. Esta es la Organización Meteorológica Mundial, o WMO por sus siglas en inglés. De poner el problema o poner el tema sobre la mesa. Principalmente estas iniciativas de desarrollar un año de los glaciares es justamente para exigirles a los gobiernos, exigirle a los tomadores de decisión, exigirnos a nosotros mismos como sociedad, pensar esta problemática, analizarla y contemplarla. Y ahí entran varias dimensiones. Están los países que tenemos glaciares, que vemos cómo nuestro patrimonio ambiental y cultural se va perdiendo, nuestras reservas de agua se van achicando, pero también el resto del planeta empieza a entender estas retroalimentaciones que hay a escala global, ¿no? O sea, un glaciar
en Patagonia está haciendo que mi zona costera en Centroamérica se vea afectada por el aumento del nivel del mar. O sea, ese tipo de cuestiones. El hecho de que se pierdan glaciares en la zona ártica hace que el calentamiento sea incluso mayor simplemente al generado por el efecto de los gases de efecto invernadero, porque existe la retroalimentación del albedo. Entonces, son todos procesos en los cuales nos damos cuenta de que, no es que se joda, por hablar mal y pronto, ¿no? Que se jodan los peruanos, que son los que se quedan sin glaciares, o qué me importan a mí los suizos que no van a tener más sus glaciares blancos en los Alpes. No, hay un montón de otros procesos en los cuales no tener glaciares implica que el calentamiento va a seguir acelerándose y sobre todo en ciertas regiones no tener estas reservas de agua que permiten mitigar sobre todo las sequías van a hacer que las sequías sean más extremas y eso va a generar tensiones geopolíticas. Entonces hay todo un trasfondo ahí que bienvenido sea el año para la protección de los glaciares, bienvenido sea esta discusión y bienvenido sea también este podcast que nos permite ponernos a pensar en todos los otros aspectos que hay y mucho más allá de el agua para el río, para una cuenca en particular en una región del planeta. Y volviendo a la otra pregunta sobre qué tan pequeño puede ser un glaciar, es una pregunta hasta filosófica. Hoy en día hay como, digamos, por un lado está el tema de los modelos. Los modelos no pueden, o sea, los modelos llegan hasta un nivel de precisión. Entonces nosotros sabemos que tenemos una incertidumbre asociada a nuestro modelo. Entonces, cuando el área del glaciar es más pequeña que ese valor de incertidumbre, decimos, bueno, el glaciar desapareció para el modelo. Porque obviamente no podemos medir algo con mayor detalle de la incertidumbre que tenemos. Por ahí para la gente que no está escuchando, si yo tengo una regla de que mi unidad de medida menor es 1 centímetro, todo lo que sea menor de 1 centímetro no lo puedo medir, entonces ya supone mi modelo que desaparece. Entonces ahí va a estar un poco asociado a la resolución espacial que tenga el modelo en cuestión. Y los modelos grandes a escala global tienen resolución espacial más o menos grosera, pero yo puedo tener un modelo para mi zona, mi lugar, mi pequeña zona de estudio con mucha precisión y entonces ahí puedo hasta modelar cuerpos de hielo o hielo muy pequeño. Pero hay que volver siempre a qué es un glaciar. Por ahí ustedes lo han dicho en su capítulo introductorio, pero básicamente un glaciar es una masa de hielo que se mueve y hoy en día lo hemos transformado un poco a una masa de hielo que tiene evidencias de movimiento pasado, de flujo pasado. Porque, ¿qué pasa? Los glaciares se mueven, y sobre todo podemos percibirlo nosotros con nuestros aparatos de medición, si se mueven a un determinado rango de velocidades. Pero el glaciar, ¿cómo se mueve? El glaciar se mueve a partir de la deformación del hielo. Es ese hielo que por la acción de la gravedad y la pendiente tiene una componente deviatórica de esfuerzos que hace que se deforme lentamente, como podría deformarse lentamente una miel, como podría deformarse otros fluidos viscosos así, pero cuando el tamaño es muy pequeño, ya el movimiento pasa a ser imperceptible. Por más que obviamente si yo tuviera la posibilidad de mirarlo con mucho detalle, todavía en un pequeño fragmento de hielo podría ver la dilatancia de los cristales y diría, eso se está moviendo, pero lo estoy viendo yo con mi microscopio, no lo está percibiendo un satélite, ni lo puede registrar un teodolito, ni un observador directo. Entonces, básicamente un glaciar es algo que se mueve a una velocidad de hasta algunos centímetros por año. Menos de eso es difícil percibirlo, por más que podría moverse. Entonces, en general, cuando un glaciar cuando un cuerpo de hielo tiene un tamaño tan pequeño que ya no se puede mover o fluir a esas escalas, se dice que ya dejó de ser un glaciar. Y es así que hoy vamos a ver, hoy estamos observando, presenciando los funerales de los glaciares, ¿no? Entonces tenemos el primero que fue el OK Glacier en Islandia, donde los glaciólogos que estudiaban ese glaciar dijeron se ha reducido tanto que ya no tiene flujo y por lo tanto ya no puede ser considerado glaciar. Y eso mismo está ocurriendo en muchos glaciares de los Alpes y hoy en día hay un casualty list de glaciares
si quieren después les puedo pasar el link, pero hay una lista de aquellos glaciares que han desaparecido, que están en vías de extinción, que se ha generado principalmente de vuelta para generar conciencia de que los glaciares están sufriendo, que los glaciares están desapareciendo ante nuestros ojos, producto del cambio climático que estamos generando por ahí en otros lugares del mundo, pero producto del cambio climático. Sin embargo, desde el punto de vista del recurso hídrico, desde el punto de vista de la reserva hídrica, poco importa si fluye o no fluye, sino si aporta o no aporta agua. Entonces, desde el punto de vista de si yo tengo una reserva de agua o no, no interesa mucho esta definición por ahí más glaciológica de un cuerpo de hielo que fluye. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que cuanto más grande es el glaciar, más volumen de hielo tiene, y si tiene más volumen de hielo, más rápido fluye, o más se mueve, o sobre todo fluye, ¿no? Entonces son justamente los grandes glaciares los que son la principal reserva de agua, y son los que se mueven. Entonces son los que más importan, por ahí decirlo, desde el punto de vista de la reserva. Ahora, si yo voy con ese discurso a una comunidad pequeña en los Andes más desérticos de Argentina y les digo, no, los glaciares que más importan son los grandes, me sacan a piedrazos, porque me van a decir que los míos no valen, mis pequeños glaciares que tengo allá en la Puna no valen. No, sí valen. Y entonces ahí empieza esas tensiones entre, bueno, son reservas de agua importantes para esa comunidad local, no para el planeta. O sea, la verdad hay que decirlo, si todos los glaciares de los Andes, de Mendoza de los Andes de Argentina y Chile, digo, ¿no? Incluso los tropicales, podemos decir, por ejemplo, si planteamos, lo voy a plantear bien absurdamente o bien drásticamente. Si todos los glaciares por arriba de la latitud 33 grados sur se derriten, el aumento del nivel del mar va a ser ínfimo. Entonces uno podría decir, para el resto del planeta no importan. Si se derriten los que están hacia el sur, que son los más grandes, los campos de hielo y todo eso, es un desastre para el aumento del nivel del mar o para los países costeros. Sin embargo, como reserva de agua, debido a que son zonas donde la precipitación es escasa, el derretimiento de esos glaciares va a influenciar muchísimo, sobre todo qué pasa en los años secos. Entonces, esos glaciares que por ahí para escala global no mueven la aguja, a escala local son recursos estratégicos para el desarrollo. Entonces tenemos siempre esos conflictos de interés o esos conflictos sociales o socioambientales que hay que atender y es importante atender y sobre todo hacen a que esa respuesta de cuándo un cuerpo de hielo deja de ser un glaciar no tenga una respuesta única porque depende de dónde estemos y depende de cuál sea la problemática que querramos resolver. La problemática de los recursos hídricos en zonas críticas de escasa precipitación o la problemática de resolver cuántos glaciares van a desaparecer según un modelo para el 2050. ¿Se entiende? Me encanta cómo normalmente cuando hacemos la pregunta de quién eres tú, ahí es cuando la gente nos dice, no, esa es una pregunta filosófica y contigo, ¿qué es un glaciar? Y tú, no, es una pregunta filosófica. Ahorita que estabas hablando de todo esto de, bueno, de la pregunta del tamaño de los glaciares y demás, me recordé que hubo un curso que recibí hace rato, un poquito sobre física, donde hablábamos de dinámica de fluidos y mencionaban, como dato curioso, obviamente no como dato principal del curso, pero mencionaban un glaciar gigante en Suiza, Switzerland, que se llama el glaciar de Aletsch, que es un glaciar gigante, pero es más largo que alto, y que la forma en la cual se dieron cuenta de que era un glaciar era porque se mueve tan pero tan lento, pero hay evidencia de que se está moviendo, porque pensaban que solo era como que un pedazo de hielo ahí congelado de un lago, de un río. Entonces, justamente ahorita lo estaba pensando cuando dijiste media vez y haya como que evidencia de que se está moviendo, pues es un glaciar. Sí, bueno, Sí, el glaciar Aletsch sería el equivalente al Perito Moreno en Argentina, en Suiza. Es patrimonio de la humanidad por UNESCO y es a su vez es el glaciar más grande que hay en los Alpes hoy en día y va a seguir siendo por
porque incluso a medida que se va achicando y está perdiendo masa, como todos los glaciares en los Alpes, se mantiene como el más grande. Y es justamente de los Alpes donde nosotros empezamos a estudiar los glaciares, y por ahí lo que vos decías proviene desde el inicio. O sea, ¿qué son los glaciares? ¿Es nieve? ¿Es mineral? ¿Es roca? Entonces fueron los pastores de los Alpes que llegaban hasta ahí, tocaban y decían, no, muchachos, esto es hielo, no es roca, no está sólido. O sea, es sólido, pero es hielo. ¿Entendés? Entonces, ¿y qué pasa con eso? Y ahí fueron los primeros, por ahí, científicos que se dieron cuenta de que se movían, de que fluían, y eso es parte de la historia nuestra, de la glaciología, cómo se desarrollaron las teorías y las técnicas de por qué y cómo se mueven los glaciares, ¿no? Y es muy interesante ver cómo la misma forma de pensar un problema ayudó al desarrollo de la glaciología. Las primeras mediciones de los glaciares se hacían en 1800, estoy hablando de 1800 y monedas. Se paraban en el medio del glaciar y buscaban puntos fijos, y al otro año volvían a tratar de encontrar ese mismo lugar en el glaciar y volver a medir esos puntos fijos. Pero claro, el lugar que tenían de referencia del glaciar había cambiado porque los glaciares se derriten, entonces no era el mismo. Entonces tenía muchos problemas con las mediciones, hasta que llegó un escocés y dijo, no, esto hay que plantearlo al revés. Hay que ir a buscar lugares de afuera del glaciar y durante un verano medir diferentes puntos identificables en la superficie del glaciar, pero desde afuera del glaciar, relativamente al glaciar, medir cómo se está moviendo. Y así el tipo en 1840 por ahí ya descubrió que los glaciares se mueven a las velocidades que se mueven. Uno de los glaciares que más estudió él fue la Mer de Glace en Francia, un glaciar similar al Aletsch, pero del lado francés, y encontró que los glaciares se mueven a velocidades de metros por año, que hay fluctuaciones diarias de la velocidad de los glaciares, lo mismo que el derretimiento. Entonces, de plantear un mismo problema, de tratar de entender si eso se mueve o no, pero cambiar el enfoque, pudimos en muy poco tiempo desarrollar o evolucionar el conocimiento drásticamente, o casi como una revolución, podríamos decir, en el punto de la glaciología, simplemente por cambiar el enfoque de la forma de investigarlo. Y eso habla también de justamente cómo por lo cual es importante hacer ciencia del lado colaborativo. Obviamente en ese momento no se hablaba de ciencia colaborativa, y se peleaban por los resultados y se robaban datos y ese tipo de cosas. Pero hoy en día sabemos que justamente como cuando más avanza en nuestra ciencia es cuando compartimos nuestro conocimiento, y no solo cuando compartimos nuestro conocimiento entre glaciólogos o glaciólogas, sino cuando nos abrimos a otras ciencias y le contamos nuestra forma de investigar a otros tipos de científicos y científicas, ¿no? Entonces ahí se genera este concepto que hoy en día está tan en boga, que es la transdisciplinaridad. Perdón si se me trabó un poco la lengua, pero esto de ser no solo interdisciplinario, sino ser transdisciplinario. Entonces empezamos a mezclar formas de investigar de la biología en la glaciología y viceversa, y ahí va creciendo y podemos desarrollar cosas que antes por ahí eran impensadas. Y en el caso de la glaciología, el gran desarrollo y evolución ocurre en la década del 50, ya para terminar con esto de la historia de la glaciología, pero bueno, ya que lo mencionaron, ocurre cuando los físicos que estudiaban la deformación de los materiales se ponen a estudiar el hielo y se dan cuenta de que el hielo no era muy diferente a cómo se deforman ciertos metales. Entonces aplicaron esas leyes que encontraban de deformación o de esfuerzo y deformación en los metales a los glaciares, y ahí aplicaron la ecuación de continuidad de masa, que es recontra conocida, de Bernoulli, bla, 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 a la glaciología, y ahí empezamos a poder modelar qué pasa con los glaciares. Y fue aplicando, nada, conocimiento de Bernoulli, 1800 y no sé cuánto, de cómo tiene que ser la continuidad de masa en una cañería o en un río o en lo que sea, y la deformación que ya conocían los ingenieros o los físicos de los metales a la glaciología. Y ahí explotó. La ecuación de Bernoulli es un caso particular de la ley de conservación de la masa, pero aplicada específicamente a los fluidos. Esta ecuación dice que si un fluido se mueve por un canal que se estrecha,
su velocidad aumenta para que la cantidad de fluido, de masa, de materia que entra sea igual a la que sale, como cuando apretamos una botella de agua con una boquilla pequeña y el agua sale pues más rápido. Aunque Bernoulli formuló esto en condiciones ideales y controladas, como flujos horizontales en canales de dimensiones conocidas, estas mismas ecuaciones nos permiten hoy modelar cómo se comportan los fluidos en la naturaleza, como el hielo que fluye en un glaciar tal y como nos menciona Lucas. Entonces, a partir de ahí empezamos a poder decir, bueno, ¿qué va a pasar con la Antártida? ¿Qué va a pasar con tal glaciar? ¿Cómo fluye tal otro? ¿Cómo influye el clima en los glaciares? Y bueno, y estamos hoy en día hablando de que desde los satélites monitoreamos los glaciares a escala global, para cerrar de No, alguna qué manera. fascinante. Mira, aquí estás hablando con las nerds de la historia de la ciencia, también nos encanta esto. Y aprovechando que estamos en esto, entre tanto entre la historia como la pregunta filosófica de Kat de ¿qué es un glaciar? Me recordó otra pregunta que tenía antes. En una de tus publicaciones leí algo sobre glaciares cubiertos y glaciares de escombros. Y eso es aún mucho más nuevo para mí. Digo, o sea, entonces eso que si es hielo con minerales y con roca también es un glaciar. Y camina solo. ¿Cómo se ve eso? Solo lo leí, digamos, no tengo como que una imagen de qué diantres es un glaciar cubierto, si no es esta capa de hielo que estamos acostumbradas ya medio a visualizar, ¿no? Sí, bueno, obviamente las clasificaciones las ponemos nosotros para entender, para ordenar el mundo natural, pero la naturaleza sí, el mundo natural Hace lo que quiere. no importa mucho, digamos, nuestras clasificaciones, pero básicamente lo que sucede es que si nosotros pensamos al hielo, el hielo es un material, está formado por agua, tiene una reflectancia y justamente va a absorber el calor que le provee la atmósfera y se va a derretir y va a entregar agua a los ríos a una determinada velocidad, a una determinada tasa de derretimiento. Sin embargo, si nosotros cambiamos, si ese hielo lo cubrimos con una capa de sedimento, ya sus propiedades cambian. La reflectancia que tienen no es la misma y el calor que llega a la superficie de esos detritos tiene que conducirse por esos detritos hasta llegar al hielo y a partir de ahí empezar a derretirlo. Entonces lo que hemos observado es que si esa capa de detritos es muy finita, menos de algunos centímetros, lo que hace es aumentar la cantidad de calor que recibe el hielo y lo derrite más. Pero si esa capa supera algunos centímetros, ya son de 2, 3, 4, hasta varios metros pueden llegar a ser, ahí lo aísla, entonces lo protege. Entonces hace que el hielo pueda persistir o sobrevivir, si queremos ponerle un término más humano, a temperaturas o a regímenes climáticos en los cuales el hielo vivo, el hielo expuesto, no podría sobrevivir porque se derretiría completamente. Sin embargo, al estar cubierto por detritos, puede mantenerse durante más tiempo. Entonces, eso hace que, por ejemplo, en las regiones donde, y acá entra un poco la geología, donde la orogenia o el levantamiento de las montañas es activo, no estamos hablando de lugares donde por ahí, como, no sé, en el Ártico o en lugares donde no se levantan las cordilleras no hay mucha actividad tectónica, por ejemplo, no hay tantos glaciares cubiertos, pero en aquellas cordilleras donde se están levantando, como la cordillera de los Andes, el Himalaya, donde hay mucha caída de roca todo el tiempo, donde hay mucho desprendimiento, avalanchas y ese tipo de cosas, los glaciares terminan en glaciares cubiertos. Y pueden existir hielo cubierto a alturas en las cuales no podría existir el hielo descubierto. Entonces tenemos estos glaciares que van evolucionando en el tiempo, se van cubriendo a medida que va pasando el tiempo y hace que permanezcan más, duren más. Entonces, hoy en día hay todo un desarrollo de tratar de entender qué pasa con estos glaciares porque sabemos que son los glaciares que más van a persistir o que mayor posibilidad de persistencia tienen ante los escenarios de cambio climático. Y después están los glaciares que se llaman los glaciares de escombro, los glaciares de roca, donde ya no necesitamos que sea el hielo glaciario, el hielo formado en la parte alta de la montaña, producto de la acumulación de la nieve, que se compacta y fluye y después por la caída de roca se va cubriendo, sino que es básicamente el agua que se genera por el derretimiento de la nieve y del hielo, se infiltra en el suelo y llega a esos lugares donde, o porque hay hielo, o porque la temperatura lo permite,
el suelo está congelado, el suelo está por debajo de 0 grados, entonces se vuelve a congelar, se vuelve a generar una mezcla, así como podríamos decir un cemento de hielo y roca, y eso, como es porque tiene hielo, fluye, se deforma y genera lo que son estos glaciares de escombros, o glaciares rocosos, o glaciares de roca. Hay diferentes terminologías dependiendo del país en el que estemos, pero básicamente son eso, es una mezcla de hielo y roca que fluye, que obviamente fluye mucho más lento porque no tiene todo ese espesor de hielo de un glaciar normal, y tampoco se derrite a la misma velocidad y tampoco representa la misma cantidad de reserva de agua porque tiene mucho menos hielo de lo que tiene un glaciar convencional, pero que de vuelta en ciertas regiones es la única expresión morfológica de la criósfera que tenemos y es la única reserva de agua en estado sólido que hay. Entonces, se vuelven, dependiendo del lugar donde estemos, se vuelven o no recursos estratégicos para el futuro, sobre todo. Wow. Realmente siento que podríamos seguir hablando tanto de todo esto. Hemos aprendido un montón y me Bueno, encanta como que podamos ahora tener una imagen visual de muchas de las cosas que nos has estado explicando, porque para nosotros esto es algo que no teníamos, ¿verdad? En nuestra mente antes, pero me sigue quedando un poco la duda de, de cómo es que se hace, digamos, cuál es tu papel en el trabajo de campo tal cual, cómo se toman estos datos, estos 5 datos que decías que eran muy importantes en un glaciar y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el trabajo de campo, en el monitoreo de terreno? Y si tenés alguna anécdota favorita por ahí que nos querrás compartir de esta parte de tu trabajo. bueno, por un lado, como todo, lo que vamos a hacer, ya sea en el medio de la cordillera, aislados del mundo, sobre un glaciar o en un laboratorio, responde a plantearnos una pregunta inicial, que es, en el caso del monitoreo de los glaciares, es, por ejemplo, ¿qué está sucediendo con los glaciares? ¿Qué le pasa a este glaciar? ¿Cuál es su relación con el clima? ¿Se mueve más, se mueve menos, se achica más, se achica menos? Bueno, todas esas hipótesis que vamos planteando. Entonces, bueno, para responder esa pregunta, uno que hace, plantea un experimento. En el caso del monitoreo de los glaciares, ese experimento está bastante conocido. Es como por ahí, no sé, en el caso de una vacuna, empezar con un protocolo y que va, y ya sabes cuál es el protocolo y aplicar el protocolo, bla, bla, bla. No conozco de protocolos de vacunas, pero bueno, para plantearlo para otros ámbitos de la ciencia, para que sepamos que no es que a mí se me ocurrió la técnica para estudiar los glaciares, sino que aplicamos una técnica conocida. Entonces vamos, por ejemplo, para tratar de entender cuál es la relación con el clima y el glaciar. Primero, por un lado, nosotros obviamente tenemos un modelo de circulación global, agarramos el teléfono y sabemos cuál es la temperatura en cada lugar del planeta y podemos tener una proyección de acá a los próximos 15 días o un mes o lo que sea. Sin embargo, sabemos que eso no representa exactamente lo que está pasando. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es poner una estación meteorológica que mida las variables meteorológicas cercanas al glaciar. Entonces, uno de los primeros trabajos que hacemos nosotros es poner una estación cercana al glaciar para validar que los datos que nos llegan de los satélites o los datos grillados sean representativos o no, y si no, ajustar esos datos a la estación que tenemos. Y después lo que hacemos es medir la acumulación y el derretimiento superficial. Medimos cuánta nieve cae por año en el glaciar, entonces vamos a saber cuánta masa se está regenerando en el glaciar, y a su vez medimos cuánta nieve y hielo se derriten en el glaciar para saber cuánta masa está perdiendo en el glaciar. Y a partir de entender cuánta masa gana y cuánta masa pierde, podemos hacer lo que se conoce como el balance de masa, que es básicamente hacer la resta aritmética entre esas dos cantidades y decir, bueno, este año o en este periodo de tiempo, el glaciar ganó o perdió masa, y la ganó porque nevó tanto, y nevó tanto entre tal fecha y tal fecha, o nevó tanto y en esta región del glaciar se acumuló más, en esta región se acumuló menos, y eso tiene que ver con la orientación de la pendiente. Entonces, toda esa información que nosotros podemos tener del campo alimenta a, como decíamos nosotros al principio, a esos modelos. Después, obviamente, otro dato clave para entender qué pasa con los glaciares es el espesor de hielo. No es lo mismo si estamos hablando de un glaciar que tiene 5 metros de espesor a uno que tenga 500. Una exageración, ¿no? Pero bueno, hay que ir a medirlo. Y ahí ya no es tan fácil como ir y hacer un pozo para medir cuánta nieve se acumuló o poner una baliza y ver cuánto se está derritiendo el glaciar, sino que hay que utilizar una técnica indirecta que en general
se utilizan radares de penetración terrestre. Es lo mismo que un radar que se utiliza meteorológico, o un radar que se utiliza, o por ejemplo, similar a la técnica que se utiliza para hacer una ecografía, una cuestión así. Se emite una onda, esa onda viaja por el interior del glaciar, cuando llega al fondo rebota y nosotros medimos justamente el tiempo en que tarda la onda entre que sale de la antena del radar, choca contra la base del glaciar y vuelve a la antena receptora, y a partir de ahí, conociendo la velocidad a la cual se propagan ese tipo de ondas en el hielo, calculamos el espesor. Y eso lo vamos haciendo en diferentes lugares del glaciar y podemos, si fuimos muy eficientes y mapear todo el glaciar, hacer directamente un mapa de todas esas mediciones que tenemos del glaciar, o muchas veces, porque hay un montón de lugares del glaciar donde no se puede andar, lo que hacemos es utilizamos esas mediciones para calibrar un modelo que a partir de otra variable, que puede ser, por ejemplo, la velocidad del glaciar, reproducir el espesor del glaciar. Entonces, en general, para monitorear un glaciar y saber qué es lo que pasa, lo que tenemos que hacer es monitorear el clima cercano al glaciar, monitorear los procesos de acumulación y de ablación y tener una estimación de la velocidad a la cual se mueve el glaciar y el espesor que tiene. Con esas variables, que por ahí pueden sonar a poco, pero con eso ya podemos comprender qué está pasando con el glaciar y qué puede llegar a pasar en el futuro, y ahí empezar como decimos nosotros, a jugar con los modelos o alimentar modelos numéricos con estos datos y hacer modelaciones a futuro o modelaciones en el pasado y etcétera. Entonces eso básicamente serían como lo que te decía yo de los 5 datos así que uno puede obtener. Pero bueno, para hacer eso, muchas veces, obviamente contado acá suena muy sencillo, pero muchas veces eso requiere un gran desarrollo en la logística. Muchas veces es mucho más difícil planificar la logística para llegar a los glaciares que realmente hacer la medición en sí. Porque una vez cuando llegamos al glaciar, cuando estamos, por ejemplo, con nuestro radar midiendo, todos sabemos cómo setear el radar, todos sabemos qué cable hay que enchufar en qué tal lado y cómo más o menos trasladar esa antena. Pero llevar esa antena desde la camioneta hasta el glaciar muchas veces requiere de muchas personas que nos ayuden, porque la antena es pesada y hay que transitar muchos kilómetros. Y después que transitar sobre un glaciar no es nada sencillo, ¿no? O sea, desde el vamos que uno necesita equipamiento especial y tener ciertas técnicas, pero después hay muchas incontingencias que difíciles de prever, a menos que uno tenga ya la experiencia previa, ¿no? Pero obviamente vamos a estar en un lugar donde la meteorología no es la óptima. Entonces, o te enfrentás a vientos y tormentas muy extremas, o también, básicamente, hay momentos en los cuales no se puede estar. Entonces uno realmente se tiene que replegar, volver a su campamento base, a su lugar seguro, y esperar, y esperar, esperar, esperar a que llegue el buen tiempo. Y una vez que está el buen tiempo, tener esa logística bien aceitada para justo cuando llegue la ventana de buen tiempo, llegar con el equipo al momento y en el lugar ideal para hacer la medición. Entonces, hay todo un juego así que por ahí aquellos que nos hemos dedicado a lo largo de nuestra vida a subir montañas lo conocemos muy bien, que es estar preparado y listo para cuando se dé la ventana de buen tiempo para optimizar y utilizarla al máximo. Y ese es el juego por ahí en el terreno. Hay glaciares que son mucho más sencillos, donde, por ejemplo, no sé, tenemos un refugio de montaña al lado, entonces podemos ir cuando querramos, mientras está mal tiempo estamos en el refugio, y hay otros glaciares en los cuales necesitamos por ahí, eso, por ejemplo, el caso del glaciar Perito Moreno, para darle un ejemplo y pasar a una de las anécdotas. Sabemos que dentro de 4 días va a haber una ventana de buen tiempo que va a durar entre 3 y 4 días más o menos. Si yo espero a que llegue la ventana de buen tiempo y empiezo a caminar, cuando llego al lugar ya pasaron los 3 días de buen tiempo, entonces me tengo que volver porque se me viene el pesto, se viene la tormenta. Entonces, básicamente me gasté el buen tiempo aproximando al lugar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aproximar antes. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, los días que no está tan malo antes, por más que no sepamos cuándo viene la ventana y qué sé yo, empezamos a llevar equipo. De repente un día nos levantamos, cargamos nuestras mochilas, caminamos y llegamos hasta un lugar, dejamos ahí un depósito de equipo y nos volvemos, y de repente se viene la tormenta y pasaron 2 semanas de lluvia, de nieve y todo, el equipo quedó ahí
hasta que de repente se lanza la tormenta. Y en una de esas primeras expediciones dijimos, bueno, para aprovecharla vamos a arrancar antes, durante la tormenta, para aguantar, como decimos nosotros, pechar la tormenta un tiempo o un día y al otro día ya estar listos para iniciar la expedición. Y nos pasó que la tormenta fue tan terrible que se inundó una de nuestras carpas. Básicamente, una de nuestras carpas se convirtió en una pileta con unos 10-15 centímetros de agua. Toda la gente que durmió en esa carpa, con todas sus cosas, se mojaron. Entonces, al otro día, por suerte, sabíamos que el tiempo iba a mejorar, así que intentamos secarlo, pero no pudimos secarlo todo. Entonces, durante toda la expedición que duró, gran parte de nuestro equipo nunca se secó. Entonces, estuvimos 3-4 días con parte de nuestro equipo mojado todo el tiempo. Y no quedaba otra que digamos, o sea, uno podría agarrar y decir, bueno, no sé, se mojó nuestro equipo, esto es terrible. Si nos agarra una tormenta, si nos agarra mal tiempo, con la bolsa de dormir, donde uno tiene que dormir mojada, podría darnos hipotermia y tendríamos que bajar. Pero como le confiábamos tanto al pronóstico y sabíamos que iba a venir una ventana buena, dijimos, no importa, es ahora o nunca. Así que es así que estuvimos tres días sobre el glaciar Perito Moreno, transitando por el glaciar con parte de nuestro equipo mojado. Pero bueno, pudimos realizar las mediciones y hacer todo el trabajo igual. No fue lo más óptimo estar 3 días con, por ejemplo, con parte de la bolsa o las botas y eso mojado, pero bueno, lo logramos. Y mojado y Se encima de todo sobrevivió. en... Sí, encima de todo en frío. O sea, a mí me pasó una vez que mi carpa también se inundó, pero sabía que en 3 horas iba a hacer calor. No así de estar en lo helado. Ay, no, que... Pero igual ahí arriba, el- que eso es algo que por ahí a veces uno difícil de percibir, ahí arriba la radiación es muy alta. No solo tenés la radiación solar que te llega, sino la reflejada de la nieve. Entonces, realmente dentro de las carpas se pueden alcanzar temperaturas muy, muy elevadas, más de 30 grados Así, dentro de la ah, carpa. wow. Por más que la superficie del hielo sigue estando a 0 grados porque se está fundiendo, en la carpa puedes lograr a más de 30. Entonces, en general, a lo largo, no es que todo quedó mojado como el primer día, sino que, bueno, se fue secando y pudimos sobrellevarnos. Pero era tal, digamos, fue la primera vez, fue la primera vez que nosotros logramos llegar a la zona alta, a la zona de acumulación del glaciar Perito Moreno. No porque lo hayamos hecho nosotros, pero fue la primera vez que se logró hacer ese tipo de mediciones en el glaciar. Así que nada, la emoción nuestra, como buenos ñoños que somos de los glaciares, la emoción era tal que no nos importaba. Y también pasa algo, que no era la primera vez que lo intentábamos. Hacía 2 años que veníamos intentando hacer esas mediciones. Entonces, lograrlo por primera vez, después de más de 2 años de intentarlo, era como, bueno, ya vamos a tener tiempo para secarnos con el sol de Mendoza, decíamos nosotros, y seguíamos. Y qué lujo poder confiar en el pronóstico del tiempo también. En Guatemala eso no funciona. Si te dicen va a llover y hay sol, va a haber sol y hay una tormenta. ¿Te has preguntado por qué en algunos países el pronóstico del tiempo es más errático que en otros? En el episodio número 41, Rocío nos cuenta por qué ciertas corrientes que afectan a Centroamérica hacen de estos pronósticos algo más impredecible y pues más difícil. Así que te invitamos a escucharlo. Episodio número 41. Bueno, la región patagónica es una región muy emblemática por sus tormentas y sus cambios en el clima. Por suerte los modelos, pero sobre todo los intérpretes de esos modelos, que no son meteorólogos muchas veces, son simplemente montañistas, ha evolucionado mucho. Entonces hoy en día tenemos grandes observadores meteorológicos y guías de montaña que conocen muy bien el clima y los resultados o lo que muestran los modelos. Entonces, básicamente no es una confianza ciega al modelo meteorológico, es una confianza ciega a los expertos en la zona, ¿no? A los guías de montaña de esa región. Es Así súper, que me sí, encanta. Siempre tenemos que confiar también en los expertos locales. Eh, obvio, sí, no, bueno, yo siempre digo lo mismo, o sea, que nosotros hemos podido hacer las mediciones un 10% gracias a nosotros y un 90% gracias a que trabajamos con gente que tiene experiencia en la zona. Ujú. Si no, sí, imposible. Gracias, Lucas. Creo que ha sido un momento de
de gran aprendizaje para todas. Si por nosotras fuera, créeme que estaríamos aquí hablando 3, 4 horas de glaciares y más que hemos estado aprendiendo demasiado contigo, tanto de filosofía, técnicas, historia, de absolutamente todo. Lastimosamente, por tiempo ya vamos llegando al final y tampoco te queremos robar mucho tiempo de tu día. Entonces, siempre en todos nuestros episodios terminamos con 2 preguntas. La primera pregunta, y creo que a medio sé por dónde van los consejos, pero la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, ¿qué le dirías a tu yo de 17 años? Bueno, por ahí más perfil a lo profesional y demás, que, que siga confiando, que se puede. O sea, yo creo que gran parte de mi vida profesional ha seguido esto de buscar, de seguir desarrollándome, pero sobre todo seguir buscando ese sueño de hacer lo que a uno le gusta. Y eso creo que es muy bueno para todo, ¿no? O sea, no solo para los científicos, sino para la gente en la vida. O sea, por más que tu profesión no sea tu vocación o lo que estás haciendo no sea tu vocación hoy en día, buscar, perseguir tu sueño, seguí, dale. Hay que seguir, aunque a veces parezca que no va a haber buen tiempo, esa ventana de buen tiempo llega, ¿verdad? Claro, por más que, no, bueno, soy científico en Argentina, con todo lo que eso significa, de todas las cuestiones así, de presupuestarios, de hoy en día la negación que hay del cambio climático o la estigmatización que hay sobre los científicos y demás, pero es eso, el mensaje para las nuevas generaciones es que eso no nos desmoralice a no intentarlo, a no proyectarte hacia adelante, a desarrollarte al máximo tus capacidades y ese tipo de mensaje es importante hoy en día. Definitivamente, y como decías, ¿verdad? Es importante no solo para tu yo de 17 años, sino para nosotras que lo escuchamos ahora y para quienes nos van a escuchar en este episodio. Así que muchas gracias por recordárnoslo. Y llegamos entonces a la última pregunta, y esa pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en tu país o en la región? Bueno, por un lado, creo yo que está esto y estamos en un momento crítico con todo el desarrollo que hay de redes sociales, de posverdades, dando vuelta, ¿viste? De teorías conspiranoicas por todos lados. Creo que justamente lo principal no es creer, sino pensar lo que necesitamos. Necesitamos realmente personas que reflexionen, que reflexionen sobre lo que observan, lo que leen, lo que ven. Creo que eso es clave. Entonces, no se trata de lean los científicos de que hay un cambio climático, que es el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos en el futuro. No es la palabra creer, sino justamente investiguen, busquen esas evidencias, vean lo que hay, vean qué es lo que está pasando o qué es lo que dicen los científicos que está pasando y analicen quién es el otro que le está vendiendo que la Tierra es plana, que el cambio climático no existe, que es un invento de los socialistas o cuestiones así. Creo que eso es algo muy importante hoy en día. Es muy difícil hoy en día darnos cuenta de qué es real y qué no lo es. Es uno de los grandes desafíos que tenemos actualmente también, justamente poder discernir qué es real y qué no, o qué es verdad y qué no. Y en ese sentido, creo que la búsqueda tiene que estar asociada a lo que hablábamos al principio, el método científico. Probemos las hipótesis, razonemos sobre lo que nos están diciendo, veamos justamente las evidencias que hay y ahí en base a eso tomemos nuestra propia decisión o tomemos nuestro partido. Y lo otro es justamente pongamos el foco donde hay que ponerlo y pidamos la responsabilidad que hay que tener en este momento. Hoy en día es muy fácil salir con, como decimos nosotros en Argentina, con la chicana, con, no, el problema no soy yo, el problema sos vos, o es culpa de aquel, no es mi culpa, o no es mi responsabilidad, es responsabilidad del otro. Entonces, seamos responsables con lo que tenemos. Nos gusta vivir en este planeta, nos gusta vivir en esta sociedad capitalista, pero eso tiene sus costos y seamos responsables con esos costos que tiene y actuemos en consecuencia, sobre todo para los jóvenes. Hoy en día
sí, a todos nos gustaría tener un montón de plata y viajar y conocer todo el mundo, pero eso tiene un costo altísimo para el planeta. Entonces, seamos responsables, seamos consecuentes con eso y sobre todo vayamos en esa dirección, en la dirección que necesita el planeta, que necesitamos nosotros, que es la de la transición energética. O sea, basta de quemar combustibles fósiles y pensemos justamente en las soluciones innovadoras que nos van a permitir seguir viviendo en este planeta como es. Porque el planeta va a seguir estando a pesar de nosotros, pero lo que vamos a perder si no logramos mitigar los efectos del cambio climático, es nuestro hábitat, el planeta como lo conocemos, con la circulación global que tiene, con los ambientes que tiene, que son los que nos han permitido desarrollarnos. Entonces, creo que ese es el otro gran concepto a tener en cuenta, seamos responsables de nuestras acciones y hagamos que los otros también lo sean. Exijamos como consumidores, como ciudadanos, como actores políticos o lo que sea, que justamente los que tienen que tomar esas decisiones las tomen y que no les esquiven a sus responsabilidades. Esperamos que hayas disfrutado este episodio tanto como nosotras y que hayas aprendido más de la historia de la glaciología, la filosófica pregunta de qué es un glaciar y esas respuestas que dependen de nuestra perspectiva. Te agradecemos por seguir acompañándonos en esta serie de glaciología por el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Con un agradecimiento especial, por supuesto, a nuestros Patreons por continuar apoyándonos y compartiendo recursos y preguntas con nosotras. Si tú también quieres compartir tus preguntas, ideas y más con nosotras, únete a nuestro Patreon. Pero también hay otras formas en las que nos puedes apoyar. Suscríbete a Epistemas en YouTube, Spotify o la plataforma desde la cual nos escuches y déjanos unas estrellitas o un review. Y por supuesto, si tú también quieres poder participar en la elección de temas y personas invitadas a nuestros episodios, enviarles tus preguntas y saber cada semana que estás apoyando al acceso del conocimiento en STEM en América Latina, pues únete a nuestro Patreon. Como siempre, te dejamos el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, hasta la próxima.